El objetivo de la batería de instrumentos es evaluar los factores de riesgo psicosociales, entendido como las condiciones psicosociales, cuya identificación y evaluación muestran los efectos negativos en la salud de los trabajadores o en el trabajo. Los instrumentos que conforman la batería. La ficha de datos generales que recopila la información sobre características individuales. El cuestionario de factores de riesgo psicosocial extralaboral que evalúa los factores de riesgo psicosocial extralaboral. El cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral. La guía para análisis psicosocial de puesto de trabajo. La guía para entrevistas semiestructuradas y la guía para grupos locales. Estos 4 evalúan los factores de riesgo psicosocial intralaboral. Adicionalmente está el cuestionario para la evaluación del estrés. Para la construcción de la batería de instrumentos es necesario conocer los factores psicosociales, que comprenden los aspectos intralaborales, extralaborales y las condiciones individuales. Condiciones intralaborales. Son características del trabajo y de su organización que influyen en la salud y el bienestar del individuo. Estas se dividen en 4 dominios: demandas del trabajo, control, liderazgo y recompensa. Demandas del trabajo. Este se subdivide en las siguientes dimensiones: demandas cuantitativas, que son las exigencias relativas a la cantidad de trabajo que se debe ejecutar en relación con el tiempo disponible para hacerlo. Demandas de carga mental. La carga mental está determinada por las características de la información, cantidad, complejidad y detalle, y los tiempos de que se dispone para procesarla. Demandas emocionales. Situaciones afectivas y emocionales propias del contenido de la tarea, que tienen el potencial de interferir con los sentimientos y emociones del trabajador. Exigencias de responsabilidad del cargo. La responsabilidad por resultados, dirección, bienes, información confidencial, salud y seguridad de otros que tienen un impacto importante en el área o sesión, en la empresa o en las personas. Demandas ambientales y de esfuerzo físico. Hacen referencia a las condiciones del lugar de trabajo y a la carga física que involucran las actividades que se desarrollan, que bajo ciertas circunstancias exigen del individuo un esfuerzo de adaptación. Demandas de la jornada de trabajo. Son las exigencias del tiempo laboral que se hacen al individuo en términos de la duración y el horario de la jornada, así como de los periodos destinados a pausas y descansos periódicos. Consistencia de rol. Se refiere a la compatibilidad o consistencia entre las diversas exigencias relacionadas con los principios de eficiencia, calidad técnica y ética propios del servicio o producto que tiene un trabajador en el desempeño de su cargo. Influencia del trabajo sobre el entorno extralaboral. Condición que se presenta cuando las exigencias del tiempo y esfuerzo que se hacen a un individuo en su trabajo impactan su vida extralaboral. Control. Se subdivide en las siguientes dimensiones: control y autonomía sobre el trabajo. Se refiere a la margen de decisión que tiene un trabajador sobre los aspectos de cómo realizar las actividades, la cantidad, el ritmo, la forma de trabajar, las pausas durante la jornada y los tiempos de descanso. Oportunidades para el uso y desarrollo de las habilidades y conocimiento. Se refiere a la posibilidad que el trabajo le brinda a un individuo de aplicar, aprender y desarrollar sus habilidades y conocimientos. Participación y manejo del cambio. Son las capacidades de adaptación de los trabajadores a las diferentes transformaciones que se presentan en el contexto laboral. Claridad del rol. Es la definición y la comunicación del papel que se espera que el trabajador desempeñe en la organización, sus funciones y resultados en torno a los objetivos del trabajo. Capacitación. Son las actividades de inducción, entrenamiento y formación que la organización brinda al trabajador con el fin de desarrollar y fortalecer sus conocimientos y habilidades.
Liderazgo y relaciones sociales en el trabajo. Características del liderazgo. Se refiere a los atributos de la gestión de los jefes inmediatos en relación con la planificación y asignación del trabajo, consecución de resultados, resolución de conflictos, participación, motivación, entre otros. Relación con los colaboradores subordinados. Este trata de los atributos de la gestión de los subordinados en relación con la ejecución del trabajo. Además, se consideran las características de interacción y formas de comunicación con la jefatura. Retroalimentación del desempeño. Esta información le permite identificar sus fortalezas y debilidades y tomar acciones para mantener o mejorar su desempeño. Relaciones sociales en el trabajo. Son las interacciones que se establecen con otras personas en el trabajo. Recompensas. Se dividen en dos. Recompensas derivadas a la organización y al trabajo que se realiza. Se refiere al sentimiento de orgullo y autorrealización que experimenta un trabajador por estar vinculados a una organización. Reconocimiento y compensación. Es el conjunto de retribuciones que la organización le otorga al trabajador en contraprestación del esfuerzo realizado en el trabajo. Según las dimensiones mencionadas, algunos de sus indicadores de riesgo son: el tiempo del que se dispone para ejecutar el trabajo es insuficiente para atender el volumen de tareas asignadas. Por lo tanto, se requiere trabajar a un ritmo muy rápido bajo presión de tiempo, limitar el número y duración, las pausas o trabajar tiempo adicional a la jornada para cumplir con los resultados esperados. También puede ser que la tarea exige un importante esfuerzo de memoria, atención o concentración sobre estímulos. El individuo se expone a los sentimientos, emociones o trato negativo de otras personas en el ejercicio de su trabajo. El trabajador debe asumir directamente la responsabilidad de los resultados de su área o sección de trabajo. Implican un esfuerzo físico o adaptativo que genera importante molestia, fatiga o preocupación, que afecta negativamente el desempeño del trabajador. Al igual vemos dentro de las demandas de la jornada de trabajo, al trabajar en turnos nocturnos, con jornadas prolongadas o sin pausas claramente establecidas, y también trabajar durante los días de descanso previstos. Altas demandas de tiempo y esfuerzo del trabajo afectan negativamente la vida personal y familiar del trabajador. Para la evaluación de factores de riesgos intralaborales se desarrollaron dos versiones, la forma A y la forma B. Forma A. Se debe aplicar. Jefes, que comprenden cargos de dirección, se caracteriza por tener personas a cargo, gerentes, directores, supervisores, coordinadores, entre otros. Profesionales o técnicos, personal capacitado que ocupa cargos en los que hay dominio de una técnica, conocimiento o destreza particular, en los que el trabajador tiene un buen grado de autonomía, por lo cual su actividad laboral toma decisiones basándose en su criterio profesional o técnico, como los profesionales, analistas, técnicos o tecnólogos, entre otros. Forma B. Está orientada para auxiliares, cargo que se requiere el conocimiento de una técnica o destreza particular. Quienes ocupan estos cargos tienen menor autonomía, por la cual su actividad laboral está guiada por las orientaciones dadas por un nivel superior, como las secretarias, recepcionistas, conductores, digitadores, entre otros. Operarios. Comprenden cargos en los que no se requieren conocimientos especiales. El trabajo sigue instrucciones precisas de su superior, como los vigilantes, obreros, ayudantes de máquinas, entre otros. Condiciones extralaborales. Comprenden los aspectos del entorno familiar, social y económico del trabajador. Las dimensiones de las condiciones extralaborales son: tiempo fuera del trabajo,
Es el tiempo que el trabajador dedica a las actividades diferentes a las laborales, como descansar, compartir con familia y amigos, atender responsabilidades personales, entre otras. Relaciones familiares. Son las interacciones del trabajador con su núcleo familiar. Comunicación y relaciones interpersonales. Son las cualidades que caracterizan la comunicación e interacciones del individuo con sus allegados y amigos. Situación económica del grupo familiar. Trata de la disponibilidad de medios económicos para que el trabajador y su grupo familiar atiendan sus gastos básicos. Características de la vivienda y de su entorno. Se refiere a las condiciones de infraestructura, ubicación y entorno de las instalaciones físicas del lugar habitual de residencia del trabajador y de su grupo familiar. Influencia del entorno extralaboral en el trabajo. Es la combinación de las exigencias de los roles familiares y personales en el bienestar y en la actividad laboral del trabajador. Las situaciones de la vida familiar o personal del trabajador afectan su bienestar, rendimiento o sus relaciones con otras personas en el trabajo. Desplazamiento, vivienda, trabajo, vivienda. Son las condiciones en que se realiza el traslado del trabajador desde su sitio de vivienda hasta su lugar de trabajo o viceversa. El transporte para acudir al trabajo debe ser fácil y cómodo. La duración de este desplazamiento no debe ser prolongada. Algunos de los indicadores de riesgo son: la cantidad de tiempo destinado para descansar y recreación es limitada o insuficiente, la relación con la familia es conflictiva, la comunicación con los integrantes del entorno social es escasa o deficiente, los ingresos familiares son insuficientes para costear las necesidades básicas del grupo familiar, las condiciones de la vivienda del trabajador son precarias. Condiciones individuales. Las condiciones individuales son una serie de características propias de cada trabajador o características sociodemográficas. Existen unos aspectos ocupacionales de los trabajadores que también pueden modular los factores psicosociales intra y extralaborales. Las condiciones individuales generan dos clases de información. La información sociodemográfica tiene como variables el sexo, la edad, estado civil, grado de escolaridad, ocupación o profesión, lugar de residencia actual, estrato socioeconómico, tipo de vivienda, número de personas a cargo. Información ocupacional. Lugar de trabajo actual, antigüedad de la empresa, nombre del cargo, tipo de cargo, antigüedad en el cargo actual, departamento, área o sección de la empresa donde labora, tipo de contrato, horas que trabaja diariamente. Los resultados de la evaluación de factores de riesgo psicosocial podrán tener los siguientes usos. Identificación y evaluación periódica de los factores de riesgo psicosocial intra y extralaboral, con el fin de dar cumplimiento al capítulo 2 de la Resolución 2646 de 2008. Vigilancia epidemiológica de los factores de riesgo psicosocial. Análisis psicosocial en procesos de determinación de origen de enfermedades presumiblemente derivadas del estrés. Análisis psicosocial en procesos de reubicación laboral. Diseño, implementación y evaluación de medidas de intervención de factores psicosociales. Diseño e implementación de acciones de promoción, prevención y mejoramiento de las condiciones de la salud de los trabajadores. Cualquiera que sea el uso de los resultados de la evaluación de factores de riesgo psicosocial, los trabajadores que participen en la aplicación de cualquier instrumento de la batería deberán ser previamente informados de la utilización que se hará de la información por ellos suministrada y de los resultados que se obtenga. Por lo tanto, los trabajadores deberán dar su consentimiento. Este trabajo fue presentado por Marjorie Otero Álvarez,
Daisy Yadira Cabezas Muñoz. Sergio Alexis Daraviña Rojas. Estudiantes de Administración en Salud Ocupacional, quinto semestre, Corporación Universitaria Minuto de Dios.